Ok, muchachos, buenos días con todos. Estamos hoy 2 de abril de 2024. Vamos a iniciar con esta sesión ya número 5 del módulo 3 del curso de Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Minería. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es escaleras. Vamos a hacer lo que es escaleras. Para poder empezar con lo que es escaleras, vamos a indicar primero unos antecedentes. Nosotros diseñamos la escalera que nos propone el arquitecto. Nosotros no proponemos ninguna escalera en tema de pasos, contrapasos, ubicación. No hacemos eso. No es como las placas que digo dónde va a estar la placa, la columna, la viga. La escalera se considera un elemento estructural también, pero nosotros no entramos en su diseño de ubicación, no entramos en el diseño de, este, de dimensiones inclusive y nada de ello. Creo que es la parte más importante inclusive. Por ejemplo, los arquitectos tienen, para poder llamar a estas, tienen lo que es el contrapaso, que es la distancia vertical, y el paso, que es la distancia horizontal. Sin embargo, ninguno de estos para nosotros es estructural. Esos son solamente elementos de relleno o de un peso adicional. Para nosotros, la parte estructural podría ser el alma, la garganta de la escalera. Entonces, nota, el ingeniero estructural no dimensiona los pasos, contrapasos, longitudes, ubicación, etc. Esto lo hace el arquitecto. Ellos tienen algunos criterios como los que están por acá, pero nosotros no entramos en ello. Lo que sí podemos nosotros modificar es la garganta, porque como la garganta es la parte estructural, esa garganta pudiéramos hacerla crecer, ¿no? Se considera como relleno de concreto, solo se incluye en el análisis como peso. Y la garganta de la escalera es el elemento estructural que resiste las cargas. Esta dimensión sí proponemos. Nosotros tenemos diferentes tipos de estructuras. Notar que, al igual que una losa, no se exige tener refuerzos corridos en la cara superior e inferior. Sin embargo, debe tenerse en cuenta en dónde se producen los momentos negativos, que comúnmente es en la parte que se falla, ¿no? Cuando hay descansos, recurrentemente hay confusión. Mejor proponerlo corrido al acero. Personalmente, yo lo que hago, siempre los dibujantes siempre han tenido un poco de dudas en dónde se va a colocar el acero, porque comúnmente lo asumen como si fuera algo así, y lo colocan acá nada más. Pero cuando está ahí lo colocan acá nada más. Entonces, y a veces lo colocan acá y no se coloca hasta la parte de arriba, o si necesita o no necesita. Entonces yo no me hago muchas veces problema con ello y yo coloco todo de corrido. Yo lo hago comúnmente todo de corrido. Dice, si la escalera tiene descanso, los momentos positivos se reducen en los puntos donde se produce el cambio de la dirección de la escalera, siempre que los desplazamientos horizontales en los apoyos están restringidos. Si el desplazamiento horizontal es libre, entonces la escalera se puede calcular como un elemento simplemente apoyado. Es una práctica común entre los proyectistas diseñar las escaleras como un momento de W² sobre 8 para el refuerzo positivo y W² para el negativo, en los apoyos y los puntos de cambio de inclinación. Les explico. Como es una carga comúnmente distribuida, entonces la carga distribuida comúnmente se coloca un WL² entre algo, entre un coeficiente. Entonces es muy típico el W como simplemente apoyado para momento positivo, y el W² sobre 24 es el que ayuda a darme un cierto momento en los extremos, ¿no? Notar que esta es una metodología aproximada, es decir, cuando se supone que el momento positivo es W² sobre 8, es el caso extremo de una viga simplemente apoyada, y cuando se supone que el momento negativo es W² sobre 24, es el caso cuando existe una restricción como de una viga, es decir, no se coloca momento cero. Así se pueden hacer otros supuestos conservadores o realizar un modelo más a detalle, aún siendo la escalera lineal o modelada como un elemento tipo superficie. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros tenemos. O sea, realmente para el caso de los momentos de las escaleras no se hace un análisis estructural exhaustivo. Las escaleras no se les toma mucha prioridad en el caso del diseño. Es más como un diseño de tabique o algo así. No es que se comporte como un tabique, sino que es más para poder complementar, ¿no? No es el que termine modificando principalmente el comportamiento de la estructura. Ahí viene, por ejemplo, el caso que siempre preguntan, ingeniero, ¿la escalera se modela o no se modela? La puedes modelar, o sea, no estaría de más si la puedes modelar. La pregunta sería si es que puedo no modelarla. Si preguntan si puedo no modelarla, ahí sí podría decir depende. El no modelarla puede ser en muchos casos en los cuales la estructura es muy rígida.
e inclusive donde las zonas donde se termina apoyando vienen a ser zonas muy rígidas, muy restringidas, muy cerradas. Eso haría que la escalera no tenga alguna afectación sustancial. Cuando tengo estructuras aporticadas, la escalera podría ser importante, porque como ¿cómo se llama? Muy flexible, la escalera puede terminar haciendo alguna modificación. Cuando tengo una estructura, por lo contrario, rígida, la escalera no va a hacer modificación importante de la estructura, ¿no? Para el análisis estructural, la luz del modelo se obtiene de los centros de apoyo, ¿no? Centro de apoyo, está la escalera. Básicamente eso es. Existen otros tipos de escalera, como el caso de, esta es la UNI, por ejemplo. Este es el pabellón J, bastante conocido por los ingenieros de la vieja escuela. Creo que aún hacen clases ahí. Y si ven ustedes, tiene una placa de concreto que está no unida al pabellón, está separado por una junta. Y de esta placa de concreto está que sale una escalera, ¿no? Como la ven acá. Esta escalera es una escalera que no se apoya acá arriba ni se apoya, bueno, abajo sí, se apoya principalmente en la placa. Eso como hacen, es como si fueran vigas en volado, ¿no? Es como si fueran vigas en volado. Y básicamente estos son W² 2, un W por L, ¿no? Como si fuera una viga en volado, básicamente. Existen cajas de concreto en el cual pueden terminar saliendo esto. Por ejemplo, es muy típico en escaleras de tanques elevados, ¿no? En el fuste. Vamos a ver si hay para ponerlo de gráfica. Escalera en tanques elevados, que creo que le coloca más como estructura metálica, ¿no? Escaleras en tanques elevados. Esta podría ser que termina saliendo de volado del fuste, ¿no? Pero que sí, pues más la hacen de estructura metálica, pero que es el mismo concepto, ¿no? Termina saliendo en volado, ¿no? Esta, ahí está, ¿eh? Termina saliendo en volado. Pero claro que esta es estructura metálica también, ¿no? Esta podría ser de concreto, creo que es estructura metálica también, ¿no? A ver, esto es Shank. Creo que todas son estructuras metálicas. Pero este podría ser de los casos más donde salen como escalera en volado, ¿no? Ahorita me he acordado. Mira, acá por ejemplo le ponen una viga, la viga se apoya y este le ponen al otro lado, ¿no? Viga, se apoya así nada más. Así como son vigas en volado. El concepto es el mismo, no es de concreto, claro, porque sería mucho más complejo estar colocando de concreto, ¿no? Ok. Existen otros tipos de escaleras, que son las escaleras tipo autoportante, ¿no? En el caso de la escalera autoportante, por ejemplo, no llega a apoyarse en el otro elemento, ¿no? Se apoya acá arriba y se apoya abajo, se apoya arriba y se apoya abajo. Acá me pregunta John Tubrigénero, ¿en las escaleras de 2 tramos su descanso siempre debe apoyarse sobre un muro? No. Cuando yo tengo una escalera, lo puedo hacer acá de repente, antes de llegar acá, lo puedo hacer acá. O sea, una escalera, su apoyo es como si fuera una losa, ¿no? O sea, una escalera yo tengo acá, y yo tengo acá. Ahí. Ahí está la escalera. Y ahí está. Entonces, la escalera es una losa, ¿no? La escalera es una losa. Entonces, la escalera se termina apoyando
como si fuera, imagínense como si fuera esto, tiene que apoyarse acá y tiene que apoyarse arriba. Entonces, en la parte de abajo, que como si fuera algo así, esto debería ser algo un poquito más así. Entonces, en la parte de abajo, comúnmente va a un cimiento, ¿sí? Este comúnmente crece un poquito más, esto crece un poquito más, y terminamos teniendo un apoyo corrido que es grande, que de acá comúnmente ya viene esta por el lado de acá, ¿no? Entonces, de acá viene así. Entonces, este es como un apoyo corrido, ¿no? Así. Entonces, este viene por acá y viene por acá. La escalera viene a ser esto y este viene a ser su apoyo, ¿no? Vamos a poner este como si fuera el apoyo. Vamos a poner este como si fuera el apoyo, ¿no? Este es un apoyo. Y la escalera vendría a ser esta. Que, claro, lo podríamos poner esto un poco más grande, ¿no? Hasta que pueda llegar hasta aquí. Así. Y este es el apoyo. El tema acá el descanso también es apoyo. Sin embargo, el descanso tiene que apoyarse en algún lado. Entonces, el descanso, comúnmente, yo necesito un apoyo para esto. Entonces, ahí vienen las opciones. Yo puedo colocar una columna. Yo puedo colocar una columna. Puedo colocar una viga acá a lo largo. Y puedo tener otra columna acá. Y puedo esto hacer una viga para abajo. Entonces esto lo voy a colocar suave y segmentado. Y este vendría a ser el principal, ¿no? Este viene a ser la escalera que necesita apoyo. Esa es la escalera que necesita apoyo. Entonces yo puedo colocar una columna, puedo colocar otra columna acá. Puedo colocar otra columna por acá. Pues sí, este puede ser más largo, ¿no? Este está ahí. Y una viga que se apoye. Entonces, esto de pedazo se apoya en la viga y la viga se apoya en las columnas. Entonces no necesariamente está en un muro. ¿Se entiende? Podríamos esto poner otro acá. Y poner este por acá. Este vendría a ser su apoyo. De este vendría a ser todo, ¿no? Todo esto de acá. Ese también. Esto también. Este de acá también. Y esta es una viga, ¿no? Sí, este de acá, se lo he puesto por acá. Este acá le he puesto por acá, así. Entonces, se apoya en la viga. Se apoya en la viga. Y la viga se apoya en las columnas. ¿Sí se entiende? Así. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa si hago la viga no tan grande, de repente un poco más chica, y abajo le pongo albañilería? ¿Se puede abajo poner la albañilería? Sí, se puede poner la albañilería. Entonces apoya en la viga y la viga se apoya en el muro, y ya no serían las columnas, sí. Ya no necesita apoyarse en las columnas, sino se apoyaría en los muros, ¿no? Dice John Tucto, ingeniero, ¿y esa viga donde se apoya el descanso se diseña también? Sí.
No, se dice, todo se diseña, todo se diseña. Tú le puedes poner medidas mínimas, John, todo se diseña. Tú le puedes poner medidas mínimas cuando comúnmente te sale lo mismo, y siempre te ha salido que está por demás, que es los sótanos, ¿no? Comúnmente le ponemos medidas mínimas en los sótanos, porque está de más, ¿no? Por ejemplo, una luz de 1 metro, 2 metros, 3 metros, le pongo una viga muy grande y no hay movimiento, sí, o sea, sí hay movimiento, pero está restringido. Entonces, ¿significa que no lo tengo que diseñar? Sí, lo tengo que diseñar. Pero después de diseñar, muchas veces me doy cuenta que siempre me sale el mínimo, ahí es donde agarro y pongo el mínimo. Si la pregunta es, ¿eso se diseña? Siempre te voy a decir sí, siempre se diseña. Pero comúnmente sale el mínimo, ¿no? Comúnmente sale el mínimo. Pero lo tienen que hacer ustedes. ¿Cómo se diseñaría? Se diseñaría en dirección perpendicular, ¿no? Se diseñaría en dirección perpendicular. Entonces, este de acá, por ejemplo, que podría ser la viga, lo voy a colocar por acá. Y lo voy a colocar ahí, para que se pueda ver. Entonces, esta se apoya acá, atrás. Esta pasaría a las columnas, o si va debajo una viga, va como si fuera una, como si fuera una, como si fuera el muro, ¿no? Más o menos así, ¿no? Así se ve aquí, más o menos. Así se debería más o menos ver. Toda la parte de abajo y sobre la viga puede ser la bañería, ¿no? Y así es. Pero si va encima, tiene que venir de abajo, ¿no? Tendría que venir desde abajo. Entonces acá lo vamos a hacer así. Entonces, acá le vamos a colocar viga que recibe el descanso de la escalera. Que recibe el descanso de la escalera. Viga que recibe el descanso de la escalera. Y acá vendría a ser columna que recibe viga. Columna que recibe viga. Y acá lo mismo, columna que recibe viga, ¿no? ¿Sí? Ahora, y acá es cimiento, ¿no? Iba a poner todo esto de un color más grueso. Ahí está. De viga recibe, y este de acá, y este es el apoyo. Este cimiento que recibe la garganta, ¿cómo sería? La escalera, nada más. Cimiento que recibe escalera. Ahora, acá puede ir muro de albañilería. Así la viga descarga en este. La viga descarga en este. ¿Sí se entiende? Y cuando sale, sucede lo mismo. Cuando sale, sucede lo mismo. Cuando sale, tengo lo mismo acá
y sale, ¿no? Sale. Entonces se apoya también en la viga. ¿Se entiende? Entonces, si no hay nada debajo, va a la viga y va a las columnas. Si hay muro, tiene que haber una viga ya un poco más chica ya. Obviamente es una viga más chica. Cuando es pórtico, comúnmente es más grande, las columnas son más grandes. Cuando es muro, así. Y la viga es más pequeña, ¿no? ¿Se entiende? Por acá John Tuto dice, ingeniero, en algunas construcciones he visto que el descanso no le hacen apoyar ni en muro ni en viga, ya que mencionan que es autoportante. Claro, es el de acá. ¿Habría algún problema a la larga si ese descanso no se apoya en nada? Muy buena pregunta. Primero, que si bien esto lo hacen así, es muy común que esta zona, si es que hay un muro acá, por ejemplo, vamos a poner un poquito más largo. Si hay un muro al lado, toda esta zona que está acá, la empotran al muro. Si así hay un muro por acá, toda esta zona de acá la empotran al muro. ¿Qué es lo que comúnmente pasa? ¿Eso está previsto? No. Es decir, esa zona no debería ser para que se apoye el muro ahí. Porque no está diseñado así. Sin embargo, si lo colocas está mal, no, tampoco. Tampoco está mal. Lo único que haces es, está sobre apoyado la escalera. O sea, le dije que sea el apoyo abajo y en la viga y termina apoyándose en los muros del lado también. Ayuda, ¿no? Entonces, cuando son muros autoportantes, como este de acá, a veces sucede lo mismo. Cuando son muros autoportantes, por ejemplo, en teoría no debería estar apoyado acá, no está apoyado, debería estar apoyado acá y arriba nada más. Acá arriba y acá nada más. Esos son los lugares que está apoyado. Sí, es un muro autoportante. Sin embargo, yo te apuesto que lo han apoyado acá, al muro. ¿Estaría de más? No está mal. O sea, muchas veces tenemos la suerte de que cuando le colocamos algo está de más, ¿no? O sea, se le pone como un adicional, ¿no? Y ahí pues tienes un soporte más, ¿no? Un soporte adicional. Para empezar, escaleras autoportantes pasan algo como esto. Si no hay otras escaleras que son autoportantes, en los cuales está diseñado, puede aumentar las deformaciones, sí, por un tema de flujo plástico, pero te debería estar diseñado para que no pase nada. En interno me dice, ingeniero, ¿en el muro no habría mayor incidencia a la falla por diagonal? Ah, si es que se apoya en la parte de no, comúnmente esos muros, si le cortas, lo que estás haciendo es reforzándolo, no es como si tuvieras que ponerle una viga, obviamente la tienen que conectar, ¿no? O sea, si es un muro de albañilería, yo tengo acá de confinamiento, si le pongo un pedazo de concreto acá, ahí sí estoy un poco medio complicado, ¿no? Pero si puedo esto unirlo con de alguna manera, ¿no? Porque va en medio así, ¿no? Eso vamos así. Si esto se termina como que uniendo con esto, concreto, estoy como ponerle un parche, ¿no? Ahora, el procedimiento constructivo hace que esto no se haga así, ¿no? Hace que eso no se haga así, ¿no? ¿Sí? Comúnmente en el caso de los autoportantes, el problema es de que como uno trabaja tracción y el otro trabaja compresión, se puede generar una torsión, ¿no? Se produce como un tipo de torsión. Y esa torsión puede generar, tiene que diseñarla, ¿no? Algunos ingenieros le hacen esto, ¿no? El acero lo ponen acá, pero esto me parece más teórico que práctico, ¿no? Porque todo el elemento lo voy a tener la tracción, ¿no? Y he visto que para la diagonal pican el muro, eso no sería correcto, ¿no? No debería ser así. O sea, no debería de picar para poder colocar. No debería de hacer ello, ¿no? Ok, continuemos. Dice, ingeniero, en cambio de picar, debería ir una viga tipo viga. Sí, podría, eso sería una muy buena idea. El problema es el procedimiento constructivo, porque cuando está inclinado, el problema es de que
tengo los ladrillos, algunas veces los voy a tener que cortar. Los ladrillos tendrán que cortarlos. Y pues eso no se quiere, ¿no? O sea, que si los ladrillos lo van a cortar en diagonal, no debería hacerse eso, ¿no? Sí es un problema, o sea, si bien la escalera se termina apoyando, el problema es que ese procedimiento constructivo de esa zona no se tiene muy claro, ¿no? Ese procedimiento constructivo de esa zona es poco raro, ¿no? Es muy posible que esté vulnerable, ¿no? Porque no lo construyen correctamente. O sea, teóricamente funciona. En la práctica, en cómo lo hacen, no funcionaría. Ingeniero, ¿y cómo sabríamos eso? Tenemos que hacer algún ensayito, ¿no? Para poder saber cómo funciona. Pero no se hace ensayo de eso, ¿no? De eso no se hacen ensayos. Tienen impacto menor, ¿no? Prefieren hacer ensayos de otras cosas que puedan cubrir a otras necesidades, ¿no? Acá hay algunos detalles de diferentes tipos de escaleras, como se apoyan con la viga cuando llega. Acá cuando es con relleno a veces, y llega una losa de cimentación. Acá cuando llega para una viga. Acá el que les comenté, un tipo alfombra le dicen. Cuando llega un muro de contención, y cuando llega una viga de cimentación, ¿no? De diferentes detallitos. Para diseñar la escalera, comúnmente se tienen estos parámetros. El T, que es el espesor, la garganta. Para poder predimensionarla, una luz entre 25, una luz entre 20, entre esos valores. Y se tienen estos parámetros, ¿no? El HM, que es la distancia, tú pones una distancia paralela a la garganta y que va por toda la mitad del paso y contrapaso, porque el HM me va a calcular el peso de la escalera. El H sub 0 viene a ser la distancia, pero vertical, de la garganta. Y esta se modela como si fuera un simplemente apoyado así. Para poder modelarla, comúnmente se hace un metrado del peso propio y se utiliza ahí el HM, ¿no? HM por el ancho por 2400. Y en el caso del acabado, bueno, 100 por el ancho. Creo que está mal. Acá no es 2.4. Acá solamente 100. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a colocarlo mejor nosotros, ¿eh? Cuando sacas el peso propio, este es igual al HM, que es la altura vertical, hasta el centro. A ese le llaman HM. Y ese le multiplico por el ancho de la escalera por ahí el peso específico, que es 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿no? El otro es el acabado. Cuando es el acabado, comúnmente es, bueno, el del acabado, comúnmente es 0.1 tonelada fuerza por metro cuadrado por el B. No hay tabiquería, obviamente. La carga muerta termina siendo el PP más el acabado. Y la sobrecarga, la sobrecarga o carga viva, la carga viva es igual a la sobrecarga, que es peso por metro cuadrado, por el ancho. Con eso tengo carga muerta y carga viva. ¿Y de qué hago? Carga última.
la carga última, 1.4 de la carga muerta, más 1.7 de la carga viva. Finalmente es esto. Esto es lo que un peso propio acabado, carga muerta, carga viva, sobrecarga, peso por metro cuadrado, siempre es el ancho, ¿no? Y el W es solamente eso. Y de ahí están los demás valores, ¿no? Que es el HM, para poder calcular el HM, estas son ecuaciones nada más, para poder calcular el HM, se calcula en función del H sub 0. El H sub 0 es la altura, pero hasta de la garganta nada más, vertical. Es el H sub 0. Y eso se le suma la distancia del contrapaso entre 2, o la longitud del contrapaso entre 2. Sin embargo, el H sub 0 se puede sacar con el espesor de la garganta, que es comúnmente el que colocamos nosotros. El espesor de la garganta es comúnmente más rápido de colocar, ¿no? Y este por el coseno de teta. Coseno de teta. Más lo que es el CP entre 2. Este es el HM. O sea, este iría acá. ¿Sí? Ese iría ahí. Si quieres esto lo pones por acá. Porque realmente para poder obtener ese, tendría que hacerse de esa manera, ¿no? No sé si se puede hacer esto así. Ahí está. Ahí. Ahí va el HM. Y el otro vendría a ser, el ángulo, para poder obtener el ángulo. O sea, no puedo poner esto después. Para poder obtener el ángulo, se saca con esta fórmula de acá. Donde el ángulo es igual. Yo les voy a poner hacer una hoja de cálculo, ¿ya? No se preocupen. El arco cuya tangente es el contrapaso entre el paso. Este es para ponerlo acá. Es para ponerlo acá. Con eso tienes el ángulo, tienes el CP, tienes el T, tienes el HM, puedes calcular esto de acá. ¿Sí? Pero tiene otro color. ¿Y cuál faltaría? Mira, inclusive ese es el ángulo, pero el coseno del ángulo, ni siquiera necesitaríamos esta, necesitaríamos solamente el coseno. El coseno del ángulo es igual a una división muy sencilla. Al paso entre la raíz del paso elevado al cuadrado, que eso también estaba mal ahí, más el contrapaso, perdón, el contrapaso elevado al cuadrado. Ahí está. En realidad este es el que está ahí, ¿no? ¿Se puede hacer así? No se puede hacer así. Bueno, ya sabe qué hacer. Entonces tengo el coseno del ángulo con esto de acá, bueno, el ángulo si quiero sacarlo acá, y creo que con eso ya todas estas fórmulas desaparecen. Sí, y tengo todos esos de ahí. Entonces con eso calculo todos los que están por acá. Entonces con eso se es más práctico, ¿no? El coseno del ángulo, ponme esto, con el t, que se sacaría con el que les dije acá,
y ya. Lo voy a poner por acá y esto lo voy a colocar por acá. Así. Voy a poner un poquito más chiquito de repente para que pueda encajar todo. Este con este. Ya está. Esto lo puedo hacer crecer un poco más. No importa. Ya está, más o menos así. Quedaría. Esto se le va a pasar una hojita de cálculo. Vamos a pasarlo por acá. Ahí está. Esta es la escalerita. Acá está el concreto, el peso, esta es la escalera, con todos sus apoyos. Inclusive esta gráfica está mejor que esta gráfica. Esta gráfica está mejor. Y bueno, acá está apoyo 1, apoyo 2, se hace así. ¿Cuál es la diferencia entre el descanso y la escalera? En el caso del descanso, la distancia es directo el h sub 0, ¿no? O el espesor, ¿no? El espesor en realidad. Y en el caso de acá, el peso es del HM, porque tengo que agregarle el peso del paso y contrapaso, de los pasos, ¿no? Por eso es que es más pesado acá, a la derecha, que a la izquierda. Y luego lo que hago yo solamente es colocar en estos que calculo. El ancho le he puesto cada de 1 metro de ancho, el paso 0,25, el contrapaso 0,17. La longitud 1 es esta longitud de acá, longitud 2 es este. El ancho 1 es este de acá, el ancho 2 es el de acá. El acabado no le he puesto 100, le he puesto 120, le puedo poner 100. 200 sobrecarga. Y acá le puedo entrar 20 y 25, le he puesto 15. Y acá está el metrado, ¿no? Peso propio, acabados, carga muerta, sobrecarga, carga viva. Ahí está. Está ahí metrado, ¿no? Entonces tienes esto. Con esto se puede sacar la reacción y se puede sacar la ubicación del momento máximo. Exacto. El HM es, yo saco la mitad de este paso, saco la mitad de este paso, la mitad, y trazo una línea. Entonces, el HM es esta distancia hasta acá. Es esta distancia. Ese es el HM. ¿Por qué? Porque se supone que este está compensado acá. No es exacto, ¿no? Este está compensado acá. Este está compensado acá. Entonces, es como si todo esto estuviera de concreto, ¿no? Como si todo esto fuera de concreto. Entonces saco el peso de concreto de esto de esa manera, ¿no? Más rápido. ¿Sí se entiende? Perfecto. Bueno, te mete en el caso de la hojita de cálculo, te saca el momento máximo y ahí viene la discusión de acá. Esta parte de acá, que creo que esto debería ponerlo después. Voy a ponerlo arriba. Y, uy, el otro, no sé. Está. Ahí viene esta parte, esta discusión de acá. En la cual, para el modelo estructural yo voy a tener un momento de esa gráfica, de ese viga, voy a tener un momento. Pero el momento máximo le multiplico por un alfa. Esto es debido a que los extremos realmente no son apoyos fijos, ¿no? O sea, esta parte de acá es debido a que los extremos no son apoyo fijo. Debido a que los extremos no son fijos, tienen cierta restricción.
tienen cierta restricción. Debido a que los extremos no son fijos, tienen cierta restricción. Por eso es que si los extremos, si yo tuviera, el ejemplo práctico que yo enseño esto es, si tengo un apoyo fijo y tengo un apoyo empotrado. Nosotros sabemos que para un diagrama de momento, el de acá, con carga distribuida, es WL² sobre 8. Y el de acá es así. Nosotros sabemos que esto es así. Donde este es WL² sobre 24 y este es WL² sobre 12. Entonces el ejemplo más práctico que yo digo es este. Como yo tengo ahora que está restringido en el extremo, es como si tuviera un momento ahí. Entonces lo levanto. Es como si esto estuviera levantándolo. ¿Cuánto lo he levantado? W² sobre 12. Es decir, un WL² entre 8, lo quito un WL² entre 12, ¿qué me sale? Si multiplico por 2 es 24 por 2. Si multiplico por 3 es 24 por 3. Sería C3W² sobre 24. Tercia a tercia. Esto es W². ¿Estoy bien? Ah, no, estoy mal. Aquí es 1, ¿no? Aquí es 1. 3 menos 2, 1, ¿no? Me queda W² sobre 24, ¿no? Que es el que está acá, ¿no? Entonces, siempre que hay restricción en el extremo, hace que el momento en la parte interna termine aumentando, ¿no? ¿Se entiende? El momento en la parte del centro termina aumentando. Y en los extremos, pues aumenta pues lo que tenga que aumentar, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la escalera. La escalera no es que pueda rotar libremente, que sea un apoyo fijo y pueda rotar libremente. O sea, alguna pequeña restricción hay. Entonces ese momento se va a reducir, ¿no? ¿En cuánto se reduce? A 90% o a 80%, ¿no? A 90% o a 80%. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Y eso es un criterio, ¿eso es calculado? No, eso no es calculado, es un criterio. O sea, a criterio se coloca ese valor, ¿no? Al criterio se coloca ese valor. Y en el caso del momento negativo, si yo calculo es 0, porque es un apoyo fijo, se le coloca 1/3 del momento de diseño que calculase antes, o 1/2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en la hoja de cálculo? En la hoja de cálculo, yo ese momento máximo el de diseño, siempre le coloco el valor de 0.9. Está fijo. No hago para modificar, ¿no? Yo pudiera, pero siempre le coloco 0.9, ¿no? Y para el momento negativo, yo agarro y coloco, bueno, con esto lo diseño con la formulita de área cero. Y para el momento negativo yo puedo poner acá algún factor, ¿no? 1/2 o 1/3. Yo lo dejo siempre con 1/2. Y diseño los momentos negativos. Y el de temperatura es el acero total, es como una losa, 0.0018. Y la verificación de cortante es la reacción que sale ahí, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa es la hojita de cálculo y te salen las áreas de acero, ¿no? Esto también lo voy a entregar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Podemos pasar a otro tema? Ah, no. Lo que tengo que te puedo compartir es este general. Vamos a ver, porque lo tengo por acá. Lo que tengo es general. No sé si está acá. Vamos a ver si está acá. No, no está acá. De repente te sirve. Es lo mismo. Solamente que en este caso de acá, este es, por ejemplo, si tuviera descanso, escalera, los pasos, tenemos la escalera y descanso. Pero es general en realidad. O sea, básicamente, primero tengo que ver la inclinación, que igual lo dejo con el paso y el contrapaso. Así que me va a definir la inclinación. Y le pongo la luz total.
y le pongo la luz total. Entonces, luego saco el metrado igual, muy parecido, y la carga la saco como total. O sea, de la carga que tengo, por ejemplo, tramo al descanso, sale 1012. Y de los tramos de pasos, 1400. Agarro y lo saco con 1400. Y yo lo que hago es ponerle el W que yo quiero utilizar. Yo, por ejemplo, utilizo todo. O sea, es como decir, en vez de utilizar esto, utilizo esto, ¿no? Es decir, es como que el otro estuviera así, ¿no? El otro es como si fuera así. Entonces tú puedes elegir, entonces en vez de hacer la carga por partes, le pongo el total. Todo. Entonces, esto me generaliza para todo. ¿Por qué me generaliza para todo? Me generaliza para todo porque yo básicamente pongo el momento, la carga distribuida y pongo el factor de momento, el coeficiente de momento. Entonces yo solamente coloco, o sea, prácticamente estoy metrando, no importa si es escalera, tramo, escalera, tramo, escalera, no lo sé, cualquiera. Yo elijo mi luz, elijo la carga que voy a colocar y el coeficiente de momento, para el momento positivo. Acá le he puesto 8 porque es el famoso W cuadrado sobre 8. Acá está, ¿no? W cuadrado entre alfa, ¿no? Y el de diseño lo mismo y el negativo lo mismo, porque el primero es el problema, ¿no? Este es como general, ¿no? Este es como general, o sea, tú colocas el W y tú colocas el alfa que tú quieras colocar. Es lo mismo pero general, ¿no? No he cambiado nada. Sí, así es. Se puede decir que es una losa maciza también, sí. En cuanto a su ubicación del acero, no tiene tanta influencia con tal de cumplir la cuantía de diseño. No, así es. No, no, no. Así es. Así es muy parecido. Mi recomendación que yo sea práctico era colocar el acero arriba y colocar el acero abajo. Lo que pasa es que no hacemos el análisis como debería de hacerse. O sea, nosotros deberíamos hacer un análisis de una escalera apoyada con la restricción abajo, arriba y que sea un elemento tipo superficie. Y eso no se hace. Entonces, lo que se hace es una aproximación. Entonces, por eso es que hay muchos criterios ahí, ¿no? Así es. El acero transversal es cuantía mínima. El acero transversal es cuantía mínima. Pero el acero transversal siempre te sale bien grande. Por ejemplo, 3 octavos cada 25, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes tienen vamos a poner el modelo de plano de estructuras. Comúnmente, como la temperatura es, como les dije, eh, en toda la sección, muy parecido a la losa, como es en toda la sección, comúnmente uno le pone intercalado. Uno le pone intercalado. ¿Qué significa que esté intercalado? Si yo le pongo 30 intercalado, por ejemplo, de acá hasta acá 30, de acá hasta acá 30, de acá hasta acá 30, en realidad es una malla cada 15. Es como si fuera una malla cada 15 o 2 mallas cada 30, ¿no? Si lo hago así de esta manera, comúnmente cumplo el 3 octavos cada 26, ¿no? Porque yo estoy hablando cada 15. Solamente que como yo tengo... Este no es. Este lo voy a cambiar de ubicación. Como tengo malla superior y malla inferior, prefiero ponerlo intercalado para que haya malla superior y malla inferior para que en obra lo puedan armar mejor, ¿no? Para que en obra lo puedan armar mejor. Acá, por ejemplo, en el caso anterior, que puede ser este, por ejemplo. Por ejemplo, 1,20 m, 1,51 m. 1,20 m, L1, 1,20, 1,51. El paso contra paso comúnmente es 25 y 17, solamente hay que confirmar. Siempre es 17 un poquito más. 16,7.
Ya está esto, ya está este, ya está este, 1 metro, este ya está, y ancho de apoyo. El ancho de apoyo acá es la mitad, 50, y acá 25 creo, 25. Entonces al lado izquierdo es 25 y abajo es 50. Comúnmente el apoyo 2 de la escalera es 50. El acabado 100, 200 vivienda, acá entre este y este, bueno, siempre pongo 15. Yo no bajo de 15 en la garganta. La garganta nunca bajo de 15. 15 le dejo. Ustedes le pueden poner 12 si quieren, ¿no? Yo le pongo 15. El tema de la malla de acero. Y de ahí 3 octavos y ya está ya. 3 octavos cada 33. 3 octavos cada 50. Y de temperatura 3 octavos cada 26. ¿Cuánto le han puesto acá? Le han puesto este de acá. 3 octavos cada 20. Este de acá. Este de acá, ambos, ¿no? Media cada 25 y acá 3 octavos cada 20. Le voy a poner el de abajo media. El de abajo en positivo media. Si fuera media, yo le he puesto cada 25, tiene 43. Y 3 octavos cada 20, este tiene 49. O sea, estoy cumpliendo ambos de lejos, ¿no? Y el de temperatura, 3 octavos cada 30, este tiene, no, cada 15, ¿no? Tiene 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 3 octavos cada 15. Le pongo 30 alternado porque es acá arriba, ¿no? ¿Y este cuánto tiene? Tiene 26, ¿no? 3 octavos cada 26. Entonces cumplo también. Y el otro, pues siempre el cortante con lo que resiste, cumplo también, ¿no? El valor mínimo, 0, son las rampas. Yo no coloco eso coloca el arquitecto. Aproximadamente cuánto yo he visto. Yo me acuerdo una arquitecta, así ella me llamaba para hacer escaleras nomás, pero hacía unas escaleras medio raras. Y me acuerdo que ella hizo una escalera de 3 niveles, si mal no recuerdo, para una edificación de 3 niveles, ¿sí? Y me acuerdo que era para unos señores que estaban en sus 50 y que ellos estaban haciendo justamente los arreglos, que incluía esta escalera, una escalera externa, para cuando estén en sus 60, 70 y más. Eso es lo que estaban haciendo. Y la arquitecta me acuerdo que me dijo, porque los pasos creo que lo hizo de 15. Digo, ¿por qué lo hace tan chiquito? ¿No es un momento de 17? ¿Un momento de 17? Y me dice, si el contrapaso es más pequeño, cansa menos. Y yo, pues incrédulo, ¿no? ¿Cómo va a cansar menos? Yo agarro, subo igual, cansa, o sea, la subida y la bajada, ¿no? Doy más pasos, menos pasos, ¿no? ¿Cómo va a cansar menos? Y que subo y que me canso menos de verdad. Es como si no sintieras. Hace como que muchos pasitos. No sé qué es, físicamente debe haber una explicación, no me he puesto a pensar. Pero comúnmente los pasos pequeñitos hacen que canse menos, ¿no? Eso es lo que me dice la arquitecta, pero creo que 15 he visto lo más pequeño. Pero lo colocan los arquitectos, no nosotros. Eso es de arquitectos. ¿Se entiende? Ok, muchachos, vamos a continuar con un nuevo tema que me parece que es un poco más... La escalera es un tema curioso, pero no es un tema que deberíamos de tomarle mucho tiempo. Por acá me dice en interno ingeniero, los aceros por temperatura de losa aligerada también es en una dirección considerando lo que he indicado. ¿Cómo? Ah, el de la losita, de la losita de 5, ¿te refieres? Claro, sí, dice igualito, 0.0018. Pero comúnmente van en la dirección perpendicular, ¿no? Y en otra dirección están las viguetas. Pero igual se le puede poner, ¿no? Ok. Vamos con muros de concreto armado. ¿Sí? Para el caso de concreto armado, para el caso de los muros de concreto armado, nosotros tenemos diferentes muros que básicamente lo que hacemos es limitar las derivas laterales. ¿Sí? Básicamente para eso lo colocamos los muros de concreto, para reducir las deformaciones. Estos, como son muy grandes y resistentes, pueden inclusive tomar carga
que otros elementos lo tomen, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Nosotros hemos colocado muchas placas y estas placas han tomado carga para poder descargar a los muros de albañilería, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Existen diferentes modos de falla, pero principalmente el que nosotros vamos a ver es la flexión y corte. En el caso de la flexión, comúnmente vamos a ver lo de los elementos de borde, cómo diseñarlos. Y corte, más por el tema del acero, pero es con una tracción diagonal. Hay que tener en cuenta que los elementos, o sea, la deformación, los tipos de deformaciones que les había comentado, ¿no? Deformaciones por flexión o deformaciones por corte. En el caso de una placa, como es muy larga, estas comúnmente se la tratan desde la base hasta el último nivel. Desde la base hasta un último nivel. Y eso hace de que sean muy esbeltos. Y al ser muy esbeltos, las deformaciones comúnmente son por flexión, no por corte. Pero las deformaciones por corte también se pueden dar cuando son bajitos y muy largos, ¿no? Y se pueden comportar más como una deformación por corte. Sin embargo, las placas pues al final terminan comportándose en una combinación de estas, ¿no? Como una combinación de esta inflexión y corte. Eso es lo que nosotros tenemos. Esta es una planta de una edificación de albañilería, en la cual ustedes pueden ver plaquitas, muchas plaquitas, no placas largas, sino plaquitas. Estas plaquitas comúnmente son pequeñas y ponle una longitud de 1,20 m, porque si tuviera más de 1,20 m pudiera ser de albañilería, pero ponle 1,20 m y ponle que la altura sea de pisos o de 5 pisos. En cualquiera de los casos, el H entre L es más de 6,5. Entonces se comporta por flexión, ¿no? Principalmente por flexión. Entonces, eso pasa comúnmente en edificaciones. Colocamos placas que son pequeñas, ¿no? En nuestro caso colocamos placas grandes, ¿no? Pero sí un poco más porque no cumplían, ¿no? Ok, acá hay unas deformaciones de corte y flexión. Que por ejemplo, si yo tengo que este se deforma de esta manera, un muro de albañilería, por corte, y este se deforma por flexión, que es una de concreto, acá también puede ser pórtico. Cuando se une, los elementos que se unen tienen diferentes comportamientos. En la parte superior es más por un tema de tracción, y en la parte de acá es más por un tema de compresión, ¿no? Entonces se comportan diferentes, o sea, hay un tema híbrido, ¿no? Este, por ejemplo, es la deformación por corte de un muro de albañilería. Comúnmente el piso 1 falla, el 2, 3, 4, 5 son los que fallan menos. Y un muro de concreto es diferente, inclusive las gráficas, si se dan cuenta, es diferente. Donde se deforma más es arriba en el 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué sucede si tengo una combinación entre estos? Si tengo una combinación, existe un comportamiento híbrido, en el cual el 1 ya no es total, sino reduce igual falla acá arriba, y cambia, ¿no? O sea, es como una mezcla entre esto y esto, ¿no? Esto es un comportamiento híbrido, ¿no? ¿Se entiende? En los muros de albañilería predomina una deformación por cortante. Esto hace que el primer nivel tenga una mayor deformación y fuerza cortante, incluso falle. En los muros de concreto de longitudes cortas predomina una deformación por flexión. Esto hace que el primer nivel tenga una mayor fuerza cortante, pero menor deformación lateral. ¿Sí? Mayor fuerza, pero menor deformación. Y en una híbrida, pues una combinado entre ellos, ¿no? Me dice acá John Tucto, ingeniero, ¿esas plaquitas de concreto, esos laterales, arriostran a muros de albañilería o son vanos los que hay en sus laterales? Acá, ¿te refieres acá en el centro o acá? ¿Acá? ¿Acá en el centro te refieres? Ah, acá lo que he hecho es un muro y otro muro y le coloqué diafragma rígido. No hay nada, es un modelo ideal. En el plano, ya, en el plano, ¿cuál me decías? Esas plaquitas de concreto a sus laterales arriostran a muros de albañilería. Arriostran. ¿Confinan, creo que te refieres? ¿O arriostran? ¿Confinan muros de albañilería? ¿Lo confinan o son libres, ingeniero, los que están a su lado, o sea, como vanos?
las Por ejemplo, plaquitas pequeñitas. ¿cuál eje? ¿El de acá? Sí, por Este. ejemplo, justamente esa plaquita, Ya. digamos, ¿ese es libre o ahí a su costado, el que está de verde, digamos, hay muro que lo... No, es viga. Acá todo lo que es verde es viga y lo que es amarillo con rojito es muro. Pero ya, digamos, para hacer las subdivisiones de muros, ¿eso ahí lleva con muro o solo es libre? ¿Qué? ¿Subdivisiones con muro? ¿Cómo subdivisiones con muro? O sea, me refiero por decir en el caso cuando hay columnas, ¿no? O sea, ya las ¿Acá como acá columnas... te refieres? Claro, o sea, las columnas, digamos, cuando ya lo confina al muro, ¿no? Pero en este caso, ¿esas plaquitas también cumplen esa función o van libres esas? Cuando son plaquitas chiquitas, podría ser. Pero cuando son acá, por ejemplo. Pero cuando son muy grandes, pueden terminar generando, o sea, sí terminan confinando, pero también hay un efecto híbrido ahí y puede terminar generándose una fisura natural en el encuentro. No sé si a eso te refieres. Entonces aísla, ¿no? Acá está aislado. En el peor de los casos podría no haberse hecho esto y eliminar esto si es que se podía, ¿no? ¿A eso te refieres? Ya, ingeniero, sí, él entiende más o menos. Se aislara en todo caso, ¿no? Para confinar Claro, un muro, si en caso vaya un muro. claro, ya no lo confinaría, ¿no? Se aísla y ya no lo confinaría, sino el propio muro tiene su propio confinamiento aparte, ¿no? O sea, si yo lo colocara, no está mal, o sea, sí lo va a confinar. Si, por ejemplo, yo tuviera con una plaquita, por ejemplo, y acá tuviera albañilería, creo que esa es la pregunta. Entonces, ¿esto sirve de confinamiento? Sí, sirve de confinamiento. Pero es muy posible que te aparezca fisura por acá. Si en ese encuentro, muro y albañilería, es posible que te aparezca una fisura ahí, en la albañilería. Entonces, por eso prefiero yo, bueno, prefiero no proponerlo, o en todo caso aislarlo, ¿no? Okay. Ingeniero, otra consultilla que esté en el Sí, plano, por favor, no será. Ingeniero, cuando por decir yo tengo un muro que tiene 3 metros, digamos, de largo y está confinando por columnas, ¿no? En sus extremos, ya. pero por arquitectura yo necesito, digamos, dividir al centro de esa columna perpendicularmente. ¿Necesito yo colocar sí o sí una columna ahí para que confine nuevamente ese muro que estoy poniendo? A ver si te entendí. Si tengo un muro como de 3 metros, donde tiene sus confinamientos, ya, pero en el centro tengo que colocar otro muro. Sí, así es, ingeniero. Entonces, Ahí tengo que debería colocar acá una columna. Ya, lo que pasa es que acá te queda cortito esto. más o menos por ahí va la Entonces, pregunta. Dije, claro, ¿necesariamente debe ir una no, columna o lo puedo podrías hacer solo...? acá y acá aislarlo. O podrías hacer de repente este de acá así, como plaquita, y acá aislarlo de repente. O esto ya no considerarlo, porque su rigidez está considerada acá, ¿no? Creo que se pasa, creo que se está por acá. Acá. Bueno, más o menos, ¿no? Sí, bueno, sí. Si yo le coloco acá la columna, te queda muy chiquito. Entonces, podrías hacerlo todo, que me parece una mejor solución. O podrías hacerlo parcialmente. Y esto dejarlo como tabique, aislado, o sea, no lo consideras. Ingeniero, pero acá tengo un muro que no estoy usando, pero ya tienes concreto acá, si este concreto ayuda, ¿no? Y esto yo me acuerdo que pasó acá, acá está, acá por ejemplo. Acá el problema no era que dejen los dos chiquitos. Acá el problema era de que uno de ellos se quedaba chiquito y el otro se quedaba grande, ¿no? Entonces podría proponerse esto así y esto ponerlo como tabique, ¿no? O sea, yo no recomiendo la junta. Esta junta no está mal, pero una última investigación numérica que hizo el ingeniero Ángel San Bartolomé saca de que acá se producen muchos esfuerzos grandes. Eso se los comento también por acá. Es por ello que no utilizo ello, ¿no? Acá está. Este es junta entre placa y muro de albañilería. Entonces, en el de acá, que fue los comentarios de la norma 070, que está en el 2008, indica que cuando tengo una placa y un muro, yo debería de colocar una junta.
Es recomendable crear una junta vertical entre ambos materiales sin que atraviese el techo o hacer el muro sea de un solo material. Pero cuando hacen el 2011, se hizo un análisis lineal por elementos finitos para hacer la junta. En el nivel de la losa se incrementan los esfuerzos cortantes, por lo que concluye que es mejor mantenerse un solo material. Entonces lo que indica es de que en el encuentro, la creación de la junta, en la interfase, crearía concentración de esfuerzos cortantes en esas zonas de las losas de techo, no atravesadas por la junta. Por lo que la mejor solución es que el muro sea hecho de un solo material. O sea, esta recomendación que estaba acá, después en el 2011 hace un cálculo numérico y recomienda que mejor se haga de un solo material, ¿no? Y no se haga la junta. Personalmente, se recomienda evitar la junta en lo posible. Ya les había indicado eso. Pero si es inevitable, se puede reforzar esa zona con una viga chata ancha que cruza la placa y el muro tal que aumenta la resistencia en esa zona. Además que si este encuentro falla por niveles de sismos altos, la placa y el muro aún pueden seguir desempeñándose. Entonces eso es lo que a veces considero, ¿no? O sea, trato de no hacer la junta, ¿no? Que vendría a ser la misma analogía de acá, ¿no? Trataría, no de acá, se me olvida de que le hace rato. Trataría de no hacer la junta, pero si no se puede, lo dejamos, ¿no? Se hace la junta y se refuerza toda esa zona en la parte superior del techo, ¿no? Por acá me dicen, terminando el análisis, las placas generalmente serían para sismo, moderado. En caso de albañilería, no, severo. Y para hidros en la dirección del pórtico, no, severo, todo se diseña con severo. ¿Por qué modelo? ¿Dónde sale ese criterio del modelo? No, sería igual. Sí, ok, sigamos. En el caso de la placa, una manera que podríamos derivar para saber si se va a diseñar como muro o como columna es considerando el segmento vertical. El segmento vertical es este. Y en el ACI 318 ellos indican que si el HL es menor de 2 y el ACHL es mayor de 2, siempre se va a hacer muro cuando sea el L entre B mayor de 6. Entonces siempre lo diseñas como muro. Yo personalmente el criterio que yo tengo es que la columna pues piso a piso termina flectándose. La placa es del nivel inferior hasta el nivel superior. Entonces el criterio comúnmente es que uno de los lados me salga menor que 4 veces el espesor. Ahí considero como columna. Si está entre 4 y 6, digo que es una transición. Y si es más de 6, ahí digo que es una placa. Es el criterio que manejo. ¿Sí? Entonces, pero obviamente depende mucho de los resultados, ¿no? A veces quiero tratarlo como placa, pero los esfuerzos son tan grandes o el elemento de borde me sale tan grande que al final es como una columna, un gran elemento de borde. Criterio de comportamiento. Disculpe un ratito, por favor. Ok. El criterio de comportamiento general, comúnmente cuando tengo el H y el L, la relación de aspectos se le dice. Si es mayor de 2, H entre L mayor de 2, muro gobernado por flexión, y el H entre L menor de 2, muro gobernado por corte. Este es el criterio general, y se usa mucho. Criterios de comportamiento general. Las columnas se arrioscan en cada nivel, por lo que le genera doble curvaturas en cada uno de estos, ¿no? Doble curvatura. Igual que miren, estos que son delgaditos es como un tipo de doble curvatura, ¿no? Pero en la que es placa es como si tuviera todo, ¿no? Se deforma todo en su totalidad, todo. Los muros tienen menos efecto arrostrado en cada nivel, es por ello que la altura se evalúa considerando todos los niveles. Acá hubo un pequeño análisis, haciendo un pequeño ejercicio de qué es lo que pasaría para que siempre se pueda diseñar como muro, como placa, como columna, como placa o como columna, ¿no? Vamos a diseñar placas. Vamos a hacer algo práctico. La placa va a estar subdividido por sus elementos de bordes y por su alma. ¿Ya? Elementos de bordes y alma. Entonces, en este caso, la verificación de doble malla, vamos a hacer una verificación de doble malla, cuantía mínima vertical y horizontal,
cortante por el refuerzo horizontal del concreto y capacidad máxima al corte. Entonces, la recomendación es, debido a la falta de densidad de muros en edificaciones de 4 o 5 niveles, se usa muros de concreto armado. Pero por esa cantidad de pisos y hacerlo económico, longitudes cortas es común tener deformaciones por flexión. Entonces, usar anchos mínimos de 15 centímetros, tal que se pueda considerar elementos de borde que son los que ayudan al comportamiento por flexión. Verificación de doble malla. Verificación de doble malla. Para verificar si voy a usar doble malla o no, tengo estos dos criterios, por el ACI y por la norma 060. El ACI me pide dos verificaciones, si el cortante es más de 0,53 de cuadrado F'C, o si el H entre L es mayor de 2. Y la norma 060 me indica si es que también es más de 0,53, o si el espesor del muro es igual o mayor a 20 centímetros. Entonces yo lo que hago acá es usar los tres, ¿no? Me parece un criterio bien práctico usar los tres. Entonces me fijo si la cortante es muy grande, me fijo en la relación de aspecto y me fijo en el espesor, ¿no? De acuerdo a eso coloco dos mallas. En el caso de... Esto te explica un poco el ACI, por qué hace esta verificación, ¿no? En el caso de elementos que tienen una cortante muy grande, está relacionado con los anchos de fisuras. El requisito de dos capas de refuerzo en muros que resten cortante diseño sustancial se basa en la observación de que bajo condiciones ordinarias de construcción la probabilidad de mantener una sola capa de refuerzo cerca de la mitad del muro es muy baja. Más aún la presencia de refuerzo cerca de la superficie tiende a inhibir. O sea, cuando tú lo vas a colocar y que se quede en el centro del muro, o sea, cuando vayas a diseñar es muy bajo, ¿no? El otro es el requisito de dos capas de refuerzo vertical de muros esbeltos, que es este de acá, tiene el fin de mejorar la estabilidad lateral de la zona de compresión bajo cargas cíclicas después de que presenta fluencia de refuerzo vertical de tracción. Para un tema de la estabilidad de la zona de compresión, ¿no? Si bien la norma 060 indica que para mayor de 20 centímetros se usa doble malla, debido a la cortante que estos toman, es común tener a partir de 15 centímetros doble malla. Ahí yo diría, mi recomendación, ¿no?, que a partir de 15 centímetros consideren doble malla, ¿no? Cuantía mínima vertical y horizontal. Para el caso de la cuantía mínima vertical y horizontal, la norma 060 te indica, bien práctico, estas cuantías de acá. Horizontal de 0.002 y vertical 0.0015. En este caso de acá, la cuantía mínima se define como el área de acero longitudinal entre el L y BW. Y la transversal, el área de acero transversal entre el H y BW. ¿Sí? El ACB, que es el área de corte, comúnmente es el LW, que es el de acá. Que está acá también. Ok, en el ACI indica de que si la cortante es menor de lo que resiste el concreto, o sea, la mitad de lo que resiste el concreto, entonces las cuantillas son estas. Dependiendo, si son barras menores de 5 octavos, bastante común, la cuantía longitudinal es 0.0012 y 0.0020, y mayor de 5 octavos 0.0015 y 0.0025. Esto es cuando la cuantía, lo de la cortante es menor del 50%, no siempre pasa eso, ¿no? Cuando se están refiriendo a la cuantía, por ejemplo, esta es la varillas horizontales y esta es la sección vertical. Entonces, ¿cuánto es la cuantía? La cuantía justamente es el área de acero entre el área en la cual está pasando. La cuantía, por ejemplo, es media cada 25. El área de acero, media, 1.29 centímetros cuadrados, entre 15, que vendría a ser el espesor por el espaciamiento, 25. Entonces, la cuantía es 0.0034. De esa manera sabes cuánto es tu cantidad, ¿no? Ok. Este es lo mismo, solamente que este en una tabla. Y esto es cuando la cortante es mayor. Cuando la cortante es mayor, tenemos este valor de acá, o sea, mayor del 50%. La cuantía longitudinal y transversal tienen que usar la longitudinal esta fórmula y la transversal no menos de 0.0025. Ok, en ambos casos se dan cuenta de que es como que muy pesado, ¿no? Como que la norma es bien práctica en decirte un par de valores, y como que el ACI es muy complejo, que te da bastante información para poder verificar. Yo hago esto. Yo lo que hago es, propongo que la cuantía transversal y longitudinal sea más del 0.0025.
Entonces soy más práctico ahí. Propongo que sea más del 0.0025. Entonces, de esa manera, si es así, si tengo un espesor de 15 centímetros, el área de acero mínimo sería 15 por 100 por 0.0025, 3.75 centímetros cuadrados. Si coloco dos mallas, porque son 15 centímetros, ya les dije, mi recomendación es que sea a partir de 15, no de 20, como dice la norma. Entonces el espaciamiento te sale a 37.8 centímetros. Es decir, puedo usar dos varillas de 3/8 cada 25 o 30 centímetros tranquilamente. Y eso de ahí, como cuantía mínima, no es mucho. Imagínense una placa de 15 centímetros con varillas de 3/8 cada 25 o 30, no es mucho en realidad. No es mucho. ¿Sí? Entonces yo recomendaría mejor así mantenerlo y ya no sé tanto problema con el tema de la cuantía mínima. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Me comento. Ya tenemos verificación de doble malla, ya tenemos cuantía mínima horizontal y vertical, y luego lo que vamos a hacer es el cortante por el refuerzo horizontal y concreto. El cortante por el refuerzo horizontal y concreto, lo vamos a ver la capacidad. Esta es la capacidad que resiste por concreto y esta es la capacidad que resiste por refuerzo horizontal. Entonces, cuando es concreto es el que conocemos nosotros. ¿Cuál, ingeniero? ¿0,53 raíz cuadrada del F'(C)? Sí. Sin embargo, ese valor puede llegar hasta 0.8 dependiendo de la relación de aspecto. O sea, va a depender de la relación de aspecto, ¿no? Va a depender mucho de la relación de aspecto. Y en el caso del acero, es básicamente la cuantía transversal por el Fi, nada más, asumiendo de que todos están en influencia. Por otro lado, tenemos la capacidad máxima corte. No es que yo le pueda poner la cantidad de refuerzo que yo quiera y ya está, se acabó. No puedo hacer eso. Tengo que poner hasta un cierto límite. Es muy parecido a la analogía que se hace, es una analogía de lo de las vigas. En el caso de vigas por corte, recuerden que había un momento en el cual no podía, que cuando torsión pasaba, ¿no? Torsión decía ya no se pude, es porque no se le puede poner más estribos de una cierta cantidad, ¿no? No se le puede poner más estribos de una cierta cantidad. Entonces es muy parecido, ¿no? En ese caso de ahí, nosotros lo que consideramos es, acá hay un pequeño cambio. La norma, para poder hacerlo de manera general, lo que ha hecho es considerar todo el área total. Es todo el área total, incluyendo el L, que sea 2.12. O sea, este es el límite, que me parece mucho más práctico. Antes habían cambiado eso de ahí. Ahora eso me parece muy práctico porque lo hacían con el D. O sea, D por D. Pero el D, ¿cómo se hace el D de una placa? De una viga, les explico. El D, una cosa es el D y otra cosa es el DT. Ya les había explicado. El D es esta ubicación, al promedio de la zona que está en tracción. Ese es el D. ¿Cómo haces en una placa que tienes así? ¿Cuál es el D? ¿Cuál es el D? Acá, 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 acá. Entonces era como que un poco más complejo saber el D. Entonces es por ello de que me parece a bien que han hecho de que ya no consideren el D, ¿no? Pongan el LW. Pero obviamente hicieron un cambio acá, ¿no? O sea, el total es 2.12, ¿no? Antes era el área de acero nada más, era el que no podía ser más de 2.12. Ahora, incluyendo el concreto, es más de 2.12. Entonces, ese es el limitante. Y ahí hay que tener cuidado porque decir que la cortante es muy grande y puede estar saliéndome de eso. Ahí tendría que aumentar el ancho. Ahí aumento el espesor de la placa. Me ayudaría mucho el espesor de la placa. Y los elementos de borde que son los más complejos, ¿no? Los elementos de borde son los más complejos. En el caso de los elementos de borde, no se dan siempre, ni siempre tenemos que tener elementos de borde. Los elementos de borde más funcionan de esta manera. Esto de acá comúnmente, y no va a pasar mucho a nosotros. Los elementos de borde se dan por elementos que están a flexión. Entonces, cuando están a flexión, en una zona va a estar en tracción y otra zona va a estar en compresión. Pone que los rojitos estén en compresión. Entonces, si está en compresión, yo lo que hago es una cierta distancia, que es mi zona en compresión, entonces coloco en esa zona elementos de borde
tal que aumenten la ductilidad. Es decir, en el comportamiento del acero yo tengo tracción-compresión. El concreto debe estar confinándolo, si no el acero tiene una falla frágil. Es decir, para que el acero te resista a compresión, el concreto no debe haberse desprendido. Si se desprende, estaría el acero solito y comúnmente tiene una falla por pandeo, ¿no? Entonces, esto es lo que resiste el acero, pero si se termina comprimiendo mucho, puede tener una falla frágil. Entonces, el concreto no debería gritarse en compresión para que confina el acero. También puede tener ductilidad para que falle dúctilmente. Es por esto que se necesita elementos de borde dúctiles. ¿Sí? Los estribos ayudan a aportar la ductilidad al concreto del elemento de borde. ¿Sí? Es decir, lo que hago en un elemento de borde es colocarlo como si fueran columnas. Tiene estribos. Esos estribos aumentan la ductilidad de la zona en compresión. Entonces, por eso se colocan elementos de borde en una placa. Eso es lo que hace, termina ayudando de esa manera, ¿no? Los elementos de borde, en ambos lados. Ahora la pregunta sería, ¿qué sucede si esta zona en compresión es muy grande? Y esto nos va a pasar a nosotros. Nuestro caso de albañilería es diferente. Cuando tenemos albañilería, nosotros tenemos, son plaquitas, bueno, en nuestro caso no, pero en general son plaquitas chiquitas que se colocan, ¿no? Como el caso de acá. Tengo muchas plaquitas chiquitas. Muchas plaquitas chiquitas. Por ser plaquitas chiquitas y por tener en todos los niveles, bueno, hasta 3 niveles, 4, 5 niveles donde yo coloco, como son esas plaquitas, entonces me va a salir el H entre L mayor de 2, me va a salir deformaciones por fricción. Entonces me va a decir, oye, coloca el elemento de borde. El problema es cómo le coloco un elemento de borde a un elemento tan chiquito. Cuando calculo teóricamente el elemento de borde, me va a salir que el elemento de borde, la longitud del elemento de borde es 50% de la longitud de la placa o 60 o 70%. O sea, me sale una longitud de borde muy... Entonces, ¿cómo hago una longitud de borde tan grande? ¿Se entiende? Entonces, eso sí nos va a pasar en estructuras de concreto armado, a veces nos sale eso. Nos sale que la zona en compresión es muy grande. Entonces, si la zona en compresión es muy grande, terminamos teniendo prácticamente como si todo fuera un gran elemento de borde. Como si todo fuera un gran elemento de borde. ¿Se entiende? Y esto sí nos va a pasar muy seguido en estructuras de concreto, pero de muros de concreto, pero en sistemas de albañilería. Entonces, más o menos tenemos cosas como estas. En algunos casos que son medios larguitos, le voy a poder colocar unos elementos de borde a los lados así. Si es que la carga no es muy grande, le voy a poder colocar así o le voy a poder colocar así. Si es que la carga no es muy grande. Pero cuando son pequeñitos, no puedo. O sea, esto no voy a poder hacer. Inclusive muchos de estos no se va a poder hacer esto. Entonces, ¿qué hago? Es como si todo fuera un gran elemento de borde. O sea, como si fuera una columna, ¿no? Entonces, ¿es una columna? No es una columna, sino que lo tratas como tal porque todo está en compresión prácticamente. O sea, tiene una gran zona en compresión. ¿Se entiende? Más o menos. Es como si fuera esto, ¿no? Casi todo como si estuviera en compresión. ¿Se entiende más o menos? Longitud tal que puede usarse elementos de borde, LW menor de 6 veces el espesor. Se termina armando como una columna, los aceros transversales son los estribos de toda la sección. Longitud tal que puede usarse elementos de borde. Comúnmente 6 veces el espesor. Pero va a depender del resultado al final. O sea, tú te vas a dar cuenta cuando estés diseñando la placa, si te terminó saliendo de esa manera o no. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Perfecto. Entonces, esto, por ejemplo, es una principal diferencia entre diseñar placas de edificaciones de concreto. A nosotros, lamentablemente, nos han salido placas muy grandes, ¿no? O sea, a nosotros nos han salido placas muy grandes. Estas son placas de concreto armado, ¿no? Son muy grandes. Y es por lo que es una clínica, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a veces a mí me descuadra cuando, o sea, a veces me piden edificación, no, una edificación muy grande, una edificación, una clínica. Me dicen, sí, una clínica, hay que hacer, pues. A veces son bonitas porque son colosales, pero a veces no terminan ayudando a enseñar lo que realmente te puede salir en un proyecto, ¿no? O sea, una edificación pequeña como la que vieron por acá, es muy posible que te represente mejor lo que te vas a encontrar en el proyecto, ¿no? Porque tienes estos,
Entonces estos casos de acá, que son placas muy grandes, a veces en estructuras de concreto armado, pues no se aprovechan mucho, ¿no? A veces pasa eso, no se aprovecha mucho. Ok, ¿cuándo se coloca elementos de borde? Se coloca justamente cuando se necesita temas de compresión y tracción, ¿no? Los elementos de borde tienen estas formas, así medio, como si fueran columnas, ¿no? Como si fueran columnas. Tener en cuenta que en los extremos de la placa se tienen los mayores esfuerzos, por ello que los elementos de borde son los primeros que fallan y deben ser diseñados dúctilmente. Como consecuencia, si le agregamos un tipo de elemento de borde en el centro, este proveerá de capacidad axial, no de flexión. Verificación de elementos de borde. H entre LW mayor de 2. Esto dice que cuando tengo un H entre L mayor de 2, la verificación del elemento de borde se hace de esta manera. Una zona a compresión mayor que una zona de compresión límite. La zona en compresión es cuando yo hago mi diagrama de deformaciones unitarias, la zona en compresión es todas las deformaciones unitarias que generarían compresión al concreto o a la placa. Entonces esta es la zona en compresión, a esto se refiere la zona en compresión. Nosotros después hacemos el bloque rectangular equivalente y eso, ¿no? Es un adicional que hacemos después, ¿no? Pero esta es la zona en compresión. Y eso sí es mayor que un cierto límite. Ahora, el problema es de que como yo tengo varias varillas, hacer un diagrama de esto sería muy complejo. Tendría muchas ecuaciones, ¿no? Un poco complejo hacer eso. Entonces, esto comúnmente se lo deja una herramienta computacional, ¿no? O sea, entiendo cómo sería, pero comúnmente se lo deja una herramienta computacional. Esto es lo que pasa en compresión, ¿no? En la zona en compresión. Se aplasta y el acero se pandea, ¿no? Dice, ingeniero, para el elemento de borde la norma nos da el cálculo solo del peralte. No nos da el cálculo de la longitud. Lo que nos dice es que tiene que ser mayor de esa longitud. No, la norma no te dice cómo diseñar el elemento de borde. La norma solamente te dice si necesita elemento de borde. Y te dice que no sea su longitud, esta longitud del elemento de borde, esta longitud, te dice que no sea menor que una cierta distancia. Y la norma está considerando que todo es uno solo, así, de este tipo, de un solo espesor. De nuevo, recuerden que les decía, lo que dice la norma va a ser como han ensayado, como han investigado. O sea, como terminan investigando es como propones la norma. Y yo tomo basados en ello, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, la norma no te está diciendo. Entonces, y al final, ¿cómo saco la dimensión final del elemento de borde? O sea, el espesor. Yo entiendo ya que la norma no me lo da, ok. Y me está dando ciertos requerimientos mínimos. Pero ¿cómo saco el espesor? Ya, lo que pasa es que la verificación de una placa es una verificación como una columna, con un diagrama de interacción. La verificación de una placa es como la verificación de una columna, con un diagrama de interacción. Lo que tienes que hacer es que te cumpla que el diagrama de interacción de esta placa, como capacidad, sea más grande que la demanda que pudiera tener ahí. O sea, si yo tengo que esta es la capacidad, todas las demandas tienen que estar por acá adentro. Si esto está por acá, no cumple. Crece tu elemento. Ah, ahí es donde puedo aumentar el ancho, sí. Y el acero aumentar, sí. Y la longitud aumentar, sí. O sea, no puedo sacar exactamente cuánto es la dimensión del elemento de borde, no. ¿Tanteamos? Sí. Le voy a hacer una analogía de esto. Las columnas las diseñamos, o sea, yo saco cuánto es la longitud de un lado y la longitud del otro lado. Nunca hago eso. Hago lo mismo. Tanteo, le doy una dimensión, le pongo una cantidad cero y la capacidad tiene que estar por encima de la demanda. ¿Qué vas a ver en el diagrama de interacción? ¿No? ¿Sí se entiende? ¿Se entendió, Richard? Curioso, ¿no es, no? Ahora, otra forma para poder ver si necesito elemento de borde es considerando que el esfuerzo de compresión es mayor del 20% del F'C. Si el esfuerzo es más del 20% del F'C, también. Entonces, en el caso del elemento de borde, según el ACI, te dice de que el límite es esta fórmula de acá, la longitud entre 601.5
entre un desplazamiento último y la altura total del muro. Es un tipo de distorsión promedio. Pero esto de acá no debe tomarse menos de 0.005. Ahí viene el datazo. Acá va a venir el datazo ahorita. ¿Sí? En el caso de la norma 060 es algo parecido, pero si se fijan en el ACE ponen 1.5 y acá no ponen 1.5. E inclusive en la propuesta de norma 060 2019 sigue igualito. O sea, en teoría el ACI ahí es más conservador. En teoría. Quedan mis dudas. Acá viene el dato. Para proyectos de bañilería, la distorsión máxima de entrepiso es 0.005, por lo que la distorsión total antes mencionada siempre será menor que esto. Esto, entonces, el delta U entre HM siempre va a ser 0.005. Reemplazo de frente en la fórmula. O sea, si ya tengo que esto va a ser 0.005, reemplazo la fórmula y me sale un C en función del L. Esto hace que para el ACI 318 se requiera un C mayor del 22% de la longitud y para la norma 060 33% de la longitud. Conservadoramente se puede usar el ACI 318. Es muy curioso. Para el caso de edificación de bañilería es diferente en concreto, porque en concreto yo llego hasta 0.007. Entonces sí es posible que en el promedio me salga más de 0.005. Curioso, ¿no? Por otro lado, existe bien esto, que la longitud del elemento de borde es C menos 0.1 de LM. Entonces, si yo tengo de que este 0.22 de LM, 0.22 menos 0.1 me quedaría 0.12 de LM. Y C medios vendría a ser 0.22 de LM, 0.11 de LM. Si lo hiciera con la norma 0.60, sería 0.33 menos 0.1, 0.23 de LM, o esto entre 2, 0.15 de LM. O 0.16 creo, ¿no? 0.16 creo sería. 0.16.5 LM, ¿no? Entonces, ya decide uno qué es lo que tendría que colocar acá, ¿no? La longitud del elemento de borde. Ahora, si podemos echar unos números, ¿no? De curiosos, ¿no? O sea, si tengo una placa de 1,20 m por 0.12, estamos hablando de 14 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Si usara la norma de 0.30, sería 0.23 por 120 centímetros, ¿no? 27 centímetros, hay 30 centímetros, ¿no? O sea, ahí estoy sacando más o menos mi línea, ¿no? Si tengo una plaquita un poco más grande de 180 centímetros por 0.12, me sale 20 centímetros. Pero si fuera 0.23, 40 centímetros, ¿no? Entonces con eso estoy sacando mi línea más o menos cuánto es la longitud mínima que me dice para el elemento de borde. Esa no es la longitud del elemento de borde. Tú la puedes hacer crecer, si deseas. Es la mínima. ¿Se entiende? Esta parte te indica de hasta dónde puedes colocar el elemento de borde, donde ya lo puedes descontinuar. Personalmente no lo descontinúo, yo lo hago de piso a piso y más todos los niveles. Y este es un poco el resumen, ¿no? De cuándo considera el elemento de borde. ¿Alguna pregunta? Los estribos son muy parecidos a cómo se hace para columnas, con todas las consideraciones muy parecidas para el caso de columnas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, continuamos. ¿Dónde es igual el gancho sísmico? 8 veces el diámetro de varilla. Y el refuerzo transversal le voy a explicar después. El refuerzo transversal se hace cualquiera de estos dos casos. Sin embargo, es un poco difícil definir esto, ¿no? ¿Quién es el PU? Es un poco difícil. Esto se hace más para columnas. Es un poco difícil en placas definir cuál es cuál. Eso lo vamos a ver después. Así es cuando se termina aplastando y se termina pandeando lo que es el acero. Comparación. En general, los elementos de concreto armado que no son parte del muro de albañilería, pero sí del sistema estructural de albañilería, no tienen una metodología para ser diseñados. Eso pasa, eso es así. O sea, esto pasamos. En la norma 070 de albañilería no indica un procedimiento para el diseño de placas de concreto armado. No hay. No hay. La norma del 070 no te dice cómo diseñar las placas.
El diseño entonces sigue los lineamientos de la norma 060. Sin embargo, esta norma es para sistemas estructurales de solamente concreto armado, según guía del ACI. El ACI no tiene nada que ver con la albañilería. Esto quiere decir que el diseño no será orientado a sistemas de albañilería. No hay esto. ¿Es un tema de estudio? Por lo menos para mí sí, porque yo soy proyectista también. Muchos investigadores no les interesa esto. A mí sí, porque yo, como muchos de ustedes, tenemos problemas con las edificaciones híbridas. Esos vacíos no los tenemos en la norma. O sea, porque la norma es muy conservadora, ¿no? La capacidad de deformación de una placa es mucho mayor que la de la minería. Esto hace que en el límite normativo de 0.005 como distorsión, las placas recién estén entrando en fluencia o inclusive menos. Es decir, si seguimos totalmente el diseño de la norma 060, esto lo puede cubrir conservadoramente. O sea, si hago el diseño de la norma 060, estoy bien, pero estoy de más. Realmente estoy de más. ¿Pudiera ser un poco más ligero ahí? Pudiera ser un poco más ligero. Porque realmente estoy limitado por la albañilería, ¿no? Estoy limitado por la albañilería. Este para el caso de los elementos también de borde, para la longitud. Creo que esta parte debería haber sido al final. Creo que esto debería haber sido acá. Y esto inclusive... Sí. Y acá recién. Ok. Entonces quiero que tengan en cuenta ello. En temas de placas para el sistema de albañilería, por eso que me parece importante ese tema. Tema de placas para un tema de sistemas de albañilería, no es igual, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Vamos con diseño por capacidad. El caso de diseño por capacidad lo vamos a ver con la norma 060, pero ahorita hay mucha información. Básicamente, diseño por capacidad hace de que aumentes la cortante en función a la capacidad que tiene la flexión. Básicamente es eso. Diseño de una componente de corte, diseño del corte en función o asociado a la capacidad de su flexión, la cual predomina en el mecanismo plástico de edificación. Eso lo vamos a ver luego. ¿Ya? De ahí revisamos esta parte. Esto básicamente es complicado. Ya, algo que vamos a necesitar, inclusive para el diseño por capacidad, algo que vamos a necesitar es un tema de saber el diagrama de interacción. Básicamente una placa, todo lo que hemos dicho es temas normativos que tenemos que cumplir. Sin embargo, la verificación final es hacerle un diagrama de interacción, su capacidad que ésta tenga. ¿Sí? La capacidad que éste va a tener. Entonces, si nosotros tenemos, este es el diagrama de interacción donde tiene carga axial y carga por flexión. ¿Sí? Y toda esta línea que está por acá es su capacidad. Y esta línea que está por acá es su capacidad pero reducida. Esta es su capacidad reducida. Entonces, cuando yo tengo ciertas combinaciones de carga, si alguna combinación de carga queda fuera, significa que no resiste la sección o no es la adecuada a la sección. Si todas las combinaciones de carga quedan dentro, significa que va bien. ¿Sí? Ahora, también puede pasar que ahí es un problema, que las combinaciones de carga comúnmente lo hacen con un envolvente, por ejemplo. Y a veces no necesariamente es con un envolvente, ¿no? Porque, por ejemplo, acá lo hacen con la carga máxima, momento último, el momento máximo y el momento último y salen dentro. Pero cuando sales la cortante última y el momento último, te sale fuera. Entonces hay que tener cuidado. Acá se tiene que hacer combinación por separado. Nada combinado. Todo por separado, ¿no? El diseño de columnas y placas se realiza con cada combinación de carga individualmente y no como un envolvente como en el diseño de vigas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear el diagrama de interacción. El diagrama de interacción, caso 1, se hace con estas fórmulas de acá, que están en función del área bruta, el área de acero, el área de acero y la resistencia, la fluencia y compacto. Estas dos de acá. Y el caso 2, que es la falla balanceada, comúnmente la falla de concreto y fluencia del acero. Entonces, en esos casos de ahí, comúnmente lo que hago es, si estamos acá, se supone que esté la balanceada, entonces la deformación unitaria última es 0.003 y la influencia del acero. Acá puedo hacer un triángulo notable, ¿no? O sea, un triángulo en el cual puedo calcular, hacer proporciones, ¿no? Entonces, el CB entre D, 0.003 entre 0.003 más I. Y ahí puedo calcular lo que es el CB en función de la deformación unitaria del acero. Pero la deformación unitaria del acero es la fluencia entre el módulo de elasticidad. Reemplazo y me sale esto de acá, ¿no? Entonces, con eso tengo el CB. Si tengo el CB, puedo revisar si algún valor de C es menor, es una falla dúctil. Si algún valor de C es mayor, es una falla frágil. Es claro, ¿no? Porque el C es la zona en compresión.
Por acá me dicen interno, ingeniero, cuando falla el concreto al alcanzar su resistencia a compresión, la albañilería aún no ha fallado, ¿es así? Cuando falla el concreto, ¿qué concreto? ¿Columnas, placas, columna de confinamiento, vía de confinamiento, las vigas? ¿Cuál concreto? Ya, ingeniero, cuando falla la placa, al alcanzar su resistencia a compresión, ya, en compresión no falla cuando alcanza su resistencia a la compresión. Tengan cuidado, para que puedan verlo en los PPT, ¿ya? Lo que les he alcanzado. Pregunten así vamos limpiando algunas dudas. Creo que esto les había explicado acá. Cuando el concreto falla, el estado de rotura del concreto es cuando la deformación unitaria de la serie es 0.003. ¿Sí? El concreto falla en la rotura. No se olviden eso. Y ahora vuelvo. Ingeniero, cuando falla por compresión el concreto de las placas, al alcanzar su deformación unitaria 0.003, la albañilería aún no ha fallado. Al contrario, es muy posible de que cuando falle la albañilería aún no falla la placa de concreto por la gran capacidad que tiene. Es al revés. Es como que el primer limitante sería la albañilería. Como si el principal limitante sería la albañilería. Es el ejemplo que le dije de la persona adulta y el niño, ¿no? Yo soy la placa y el otro es el muro de albañilería. Entonces, ¿cuánto va a cargar la placa? La placa va a cargar, si el niño carga 5 y tú cargas 20, tú vas a cargar 20. Pero más tú vas a cargar 5 nada más. No vas a poder llegar a cargar 20, porque para que cargues 20, el niño tiene que cargar 20 también, no va a cargar 5 como máximo. Tú también vas a cargar 5. Estamos como que limitados, ¿no? Ok. Y luego lo que hacemos es, después de varios CVs menor, o C menor de CB, puedo calcular la falla dúctil de varios elementos, y C mayor que CB, falla acá frágil. ¿Sí? Básicamente el diagrama de interacción es una gráfica de este color rojo, pero que lo vamos a obtener en el programa. Y la del color negrito sería reducido, ¿no? Ubica la combinación de carga a verificar, por ejemplo, PU-MU, provenientes de esta combinación. Por ejemplo, traza una línea horizontal, línea verde, calque, corte al diagrama de interacción excluyendo el fin. O sea, esta es la demanda y traza una línea horizontal. Y cuando esta se intersecte con el punto negro, entonces ahí lo que tengo es el momento que le estoy agregando, que le estoy colocando a la placa, ¿no? ¿Qué significa eso? Si bien el MU es menor que el MN está por acá, el MU está por acá y el MN está por acá, y cumple el diseño por flexión, este MU proviene de una carga sísmica reducida, acá con un R. Es decir, si no se redujera, este sobrepasaría el MN. La placa fluye, entonces el momento se convertirá en MN. Pero desde MU a MN hubo una amplificación que genera la fuerza cortante. También es por ello que debe amplificarse con un factor. Acá, si no estuviera reducido, eso seguiría por acá. ¿Sí? Pero obviamente lo que hacemos es que fluyan, ¿no? Bueno, el diseño por capacidad de la 71819 es muy parecido, solamente le han agregado algunas cosas más. Ok, vamos a ver un ejemplo de aplicación práctico. Y esta es una placa, por ejemplo, este tiene un ancho. ¿Por qué tiene un ancho? Porque en la otra dirección se comporta como pórtico. Entonces han considerado esta como esto nada más, la columna de la otra dirección, eso es lo que han considerado, de 1,25 m por 80. O sea, son dimensiones que para la otra dirección son principales. No es que haya salido así el tamaño, por eso que dije, nosotros verificamos. Estas son la carga muerta, carga viva, cortante, altura, longitud, y acá está un momento. Acá le han puesto de dato considerando un factor de 1.4 para volverlo último. Del análisis y diseño de las columnas considerando la división transversal, se obtienen dimensiones de 1,25 m y 80, y refuerzo longitudinal de 30. ¿Qué pasa si me dijera, por ejemplo, que la longitud del elemento de borde es 1,50 m?
Eso significaría que tendría, obviamente sería mucho más grande, cumple en la otra dirección porque es más grande y el acero que le he colocado es mayor. O sea, por mí está bien agrandarlo. Reducirlo, si me dice el elemento de borde sale 1 metro, no lo puedo reducir por la otra dirección. Ok, primero el refuerzo en 2 capas que dijimos. El refuerzo en 2 capas con estos 3, ¿no? Cortante último más de 0,53 recuadra F'C, el espesor mayor de 20 centímetros y el H entre L mayor de 2. Requiere refuerzo en 2 capas. Este de acá, el cortante último, sale 406, ese es el dato que estaba por acá. Y lo que resiste es esto, 352. Entonces 406 mayor de 300, sí, de frente requiere 2 capas. El espesor es más de 20 centímetros, claro, es 50, requiere refuerzo en 2 capas. Y el HL mayor de 2, claro, es 5.66 mayor, requiere refuerzo en 2 capas. Pero se necesita refuerzo en 2 capas y solo con uno basta para concluir. O sea, solamente con uno, si uno nomás te dice requiere refuerzo en 2 capas, dice no requiere, no requiere. Si uno de ellos dice requiere refuerzo en 2 capas, requiere refuerzo en 2 capas. ¿Está claro? Este refuerzo longitudinal y transversal, ¿cuál le dije? 0.0025, no nos hagamos problema. Entonces, si yo coloco varilla de 5 octavos, me termina saliendo un espaciamiento de 32 centímetros. Tener en cuenta que el refuerzo horizontal será verificado finalmente con el diseño por corte, diseño por capacidad, y el diseño vertical se verifica con el diseño por flexión-compresión. Así es. La cuantía mínima del acero horizontal y vertical son solamente para tener una idea de estos. O sea, lo mínimo que tengo que tener. Yo le pongo ese, que si con ese me cumple, genial. Si no, lo aumento. Si de repente aumentándole me ayuda, lo aumento, ¿no? Parece que la verificación final es verificación en flexo-compresión del elemento total. Y ahora sí la verificación de la necesidad de elementos de borde. En este caso ha sido una forma, la forma de calcular esto ha sido una manera en la cual uno pueda colocar una carga como, o sea, hacer algún esfuerzo trapezoidal, basado en lo que es la carga axial y lo que es el momento. Entonces, de esa manera se ha visto cuánto es el esfuerzo en uno de los extremos, porque se saca un esfuerzo trapezoidal. Y ese valor es más de 0.2, el F'C. Ok. Para calcular el esfuerzo en la fibra más comprimida se utiliza esta fórmula y esta fórmula acá. Pero esto no necesitan ustedes, no se preocupen. Recuerda que el esfuerzo de compresión se puede tomar directamente de un modelo que considera el elemento como superficie, sea como un elemento finito. No se preocupen de esto de acá. Este es un cálculo manual. Normalmente lo hago más para con diseño para clases de universidad. Este es una verificación de elemento de borde que también se hace para clase en universidad porque es manual. Básicamente la carga que se tiene acá se reparte todavía... Ah, ok. Disculpen. Esta carga axial se reparte en los extremos y, bueno, tengo acá un elemento de borde izquierdo y un elemento de borde derecho, en el cual uno de ellos va a estar en compresión y el otro elemento va a estar en tracción. Porque el momento, por ejemplo, este va a generar una compresión y este va a generar una tracción. Entonces acá le va a generar más compresión y acá lo va a generar como en tracción. Entonces hay una fórmula para poder calcular el área de acero en tracción y acá una fórmula para calcular el área de acero en compresión. Obviamente nosotros calculamos el área de acero mayor, ¿no? Esta también es otra forma. ¿Esta forma la calculamos nosotros? No. Esto te sale mucho acero. ¿Cómo nosotros verificaríamos por flexocompresión? Esto sería, por ejemplo, para proponer el acero, ¿no? Pero por flexocompresión, ¿qué hacemos? Comúnmente lo que hacemos es yo personalmente lo que hago es modelarlo en un section designer, sea el SAP 2000 o el ITAPS, cualquiera de estas. Section designer uno puede colocar todo esto de acá. Nosotros lo vamos a hacer para nuestro proyecto, ¿ya? Puedo agarrar y colocar una plaquita, le pongo el área de acero que yo creo conveniente, que me cumpla con los aceros mínimos que me ha dicho en el caso de la parte central, y esto con el acero que me ha dicho que ya proviene de antes, ¿no? 30 varillas numerosas. Entonces lo propongo, y luego tengo que verificar flexocompresión. El programa, básicamente, el Section Designer te puede calcular de dos maneras. Te puede calcular de una manera exacta de acuerdo a su ubicación o te puede calcular de una manera aproximada, porque utiliza la información del material. Te utiliza la capacidad de compresión del concreto y la capacidad de atracción del acero. Y con eso te puede terminar obteniendo lo que es la capacidad para cada uno de los elementos, ¿no? Básicamente, si yo tengo esta distancia, pues esta varía de 0 hasta esta distancia, esta varía de 0 hasta esta distancia, de 0. Ahora, obviamente con esto calcula el eje neutro, ¿no? Acá, por ejemplo, está sacando el eje neutro en esta ubicación, ¿no? Entonces, te calcula el programa y te calcula esta curva, inclusive una curva de capacidad, de momento curvatura de la sección, ¿no? Es interesante. Ángulo de 90 grados porque considera análisis en el eje vertical. Carga axial PU debe provenir de la misma combinación de carga del MU. Tener en cuenta que el diagrama de momento curvatura varía según la carga asignada de la carga axial. Ubico el momento último y obtengo el eje neutro. Acá está el 90, este de acá, y ya. Según el momento que me dan, me dice que este es 6000.
6.000 está por acá. Con 6.000 en esa ubicación, yo tengo estos valores, que ninguno de estos es 0.003. O sea, para esta carga de momento de 6.000, esto no está llegando a colapso, o sea, a su estado de rotura. Y claro, tiene sentido, porque esto seguramente es uno reducido. Si reducir sería mayor y sobrepasaría y llegaría al comportamiento no lineal. Yo voy a buscar cuando esté en su estado de rotura, con una deformación unitaria de 0.003. Ahí es donde yo debería diseñar. Si yo diseño ahí, yo tengo que darle este es el valor del C y todo el diseño que le corresponda para esa dimensión. Pero ese de ahí tiene una capacidad hasta de 17 toneladas, que es mucho mayor del 6.68 toneladas. O sea, está de lejos. Que comúnmente nosotros hacemos algo como esto. Algo así y algo así. Este 6 de repente no está exactamente ahí, ¿no? No, que está como medio curvo, puede estar acá, ¿no? Entonces, consideramos un tanto conservador. Y bueno, con el diagrama de interacción yo puedo ubicar si está adentro, ¿no? Si es que estos están adentro. ¿Sí? Ok. En la siguiente parte se lo voy a enseñar después. Acá creo que hay otro parecido que se hace y hay la lectura de ITAPS, que también se lo voy a enseñar después. Y luego el diseño por capacidad, pero lo vamos a hacer ya pero para nuestro elemento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Entonces en la siguiente sesión continuamos. Vamos a hacer lo que es, terminar lo que es placas, que es el día jueves. Hacemos la sesión 6, hoy con sesión 5. ¿Y quién les iba a alcanzar? El diseño de escalera. Este es el diseño de escalera, les voy a alcanzar. Aquí está acá. Y el general también, ¿no? Este diseño de escalera general. Bien. Ok, muchachos, nos quedamos ahí. Que tengan un bonito día. Nos vemos hasta el jueves. Hasta luego, muchachos. Gracias. Chau, chau.